Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio. Nuevamente, muy buenas tardes para todos. Un cordialísimo saludo. Espero se encuentren de la mejor forma. Arrancamos con este penúltimo tema, que es el relacionado con la enseñanza de la geometría. Han surgido varias preguntas, varias inquietudes, sobre todo con la planeación de la actividad semanal. Entonces intentaremos mostrar algunos ejemplos de actividades que cumplen con los requisitos y otras actividades que no, ¿cierto? Para tener presente y de igual manera poder proponerlas y poder realizar una calificación adecuada a nuestros compañeros. Con respecto de la semana pasada, aún, digamos, me queda la duda en varios casos, actividades que tuve la posibilidad de revisar y pues en algunos casos queda la sensación como si no se hiciera lectura eh, sobre los requisitos de lo que se pide en cada una de las actividades. Digamos que, como se les mencionaba al inicio, pues, digamos, son actividades no tan complejas, ¿cierto? Pero que requieren, digamos, de seguir algunos pasos, de tal manera que cuando se haga la revisión, esos ítems, ¿cierto? Esa rúbrica, eh, pues quede bien elaboradita en el momento de la calificación. ¿Listos? Como para tenerlo presente. Adicionalmente, les recuerdo que se amplió una semana más de plazo para poder culminar con todas las actividades, ¿cierto? De los tres módulos y de esa manera poder recibir de manera satisfactoria los certificados y demás, ¿sí? Sin embargo, tener presente que las tutorías van hasta la siguiente semana, es decir, hasta la semana 18 y de igual manera las notas se seguirán cargando los días lunes y los días viernes. ¿Listo? Para que lo tengan presente. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto o alguna inquietud para poder dar inicio. Bueno, otra duda que surgía Dos. con respecto del uso. Ah, bueno, Angélica, levantaste la manita. Buenas tardes. Hola, profe. Yo te molestaba un montón, ¿o no? Porque me di cuenta que yo era una de las que leía mal y hacía Sí, o sea, un hacía poquito. incluso lo que no tenía que hacer, ¿no? Entonces, hacía ejercicios, planeaba clases y no lo respondía. Pero el tema es que yo veo que, y me pasó en la última porque te lo comenté, y es que la mala lectura está tanto en algunos de nosotros, como yo he estado en los dos lados, como que leo mal la tarea, la hago mal, luego la leo bien y digo, oiga, sí me equivoqué, pero en otros casos las personas que califican pues también leen mal y califican mal. Y en ese caso, por ejemplo, pues obviamente uno hace la actividad y a uno la nota sí le genera algún tipo de ansiedad, porque yo digo, bueno, si esa persona me calificó mal, en este caso lo que yo te mostré que me puso 0,6 pero pues fue como un error de esa persona. Entonces yo me quedo con el 0,6 pero eso afecta para mi certificación o ahí cómo se hace, profe. Bueno, debemos tener presente que si yo recibo una calificación, esa calificación debe tener una nota mínima de 0,8, ¿cierto? Entonces, en el momento en que yo recibo una calificación inferior, eh, pues habría que inicialmente verificar si realmente la actividad que yo hice, digamos, le faltaba algo, realmente no cumplía con los objetivos, ¿cierto? Uno observando la rúbrica, uno se da cuenta en general si realmente le faltaba algo o no. Pero digamos, sucede que también me pasó, me enviaron una actividad donde la calificación era muy bajita. Yo la revisé, pero efectivamente la actividad estaba bien diseñada y cumplía con los requisitos que se pedían. Es por eso que desde las tutorías anteriores yo sí les he pedido encarecidamente leer con detalle, ver los videos, tomar los elementos digamos, del trabajo semanal, leer muy bien qué es lo que se está pidiendo dentro de las actividades de tal manera que pues, se haga una buena actividad y se pueda calificar
de una manera apropiada, ¿sí? Yo tuve la experiencia, creo que fue ayer, antier, con Andrea, creo que con la que está, sí, y con otros compañeros, y yo veía, pero no, o sea, las actividades sí estaban bien diseñadas, pero pues la calificación daba cuenta como que no, digamos, no se tenía en cuenta eh, algunos aspectos. Por ejemplo, y voy a ser un poquito puntual, con respecto de la actividad de la suma de las fracciones, ¿cierto? Hay que tener presente que lo que se pedía, digamos, en la semana pasada con respecto a eso es, ¿cuál considera usted que es la forma en que un estudiante lo podía desarrollar? ¿Cierto? Pensando en que el estudiante podría incurrir en algún error. ¿Qué significa eso? Que esas actividades se puedan desarrollar de múltiples formas, ¿cierto? Y esas múltiples formas dan cuenta de algunas experiencias que tal vez hemos tenido como docentes al trabajar la suma de fracciones, ¿cierto? Y los múltiples errores que pueden surgir. Entonces, una de esas, no recuerdo muy bien, precisamente tenía eso. Era un procedimiento que sí, evidentemente estaba, digamos que era incorrecto, ¿cierto? Pero la intención del que creó la actividad era precisamente eso, es decir, el estudiante realiza ciertos procedimientos de manera incorrecta, ¿cierto? Y a partir de ello puede incurrir en ciertos errores, ¿ok? Al realizar la justificación, pues es correcto, o sea, está bien. Entonces, seguramente, y lo vi en un par de actividades, algunos lo que veían es que el procedimiento que estaba ahí no era el correcto y entonces lo calificaron de manera inadecuada. Y de hecho, si se hubiera colocado el procedimiento correcto, con todo correcto, pues no hubiéramos, o sea, no se podría colocar cuáles son los errores a los que se podría incurrir. Entonces, digamos que sí hay que tener en cuenta, ¿sí? O de hecho, inclusive se puede dar respuesta correcta, ¿cierto? Al procedimiento, pero se podría justificar que tal vez el estudiante hubiera podido cometer errores en la representación de la relación parte-todo o en el momento de realizar la suma de fracciones heterogéneas y demás. ¿Listo? Entonces, importante eso. Ya nos quedan poquitas actividades. Igual yo les indicaba si existe la posibilidad, digamos, de que me envíen la actividad, yo con mucho gusto la reviso o la pueden compartir a través del WhatsApp y se hace una calificación y pues tratando de que la evaluación sea lo más adecuada. ¿Listo? Hoy al final vamos a ver lo que corresponde a la actividad de hoy, qué era lo que teníamos que hacer y vamos a ver algunos ejemplitos de actividades que se realizan. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Les voy a compartir mi pantalla. Ah, bueno, Jenny tiene la Profe, manita levantada. Jenny Andrea, sí. sí, hola, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. lo que tú comentabas, yo también, o sea, sí tengo también como dudas ahí en la parte de la tarea de fracciones, porque en algún momento, eh, digamos que el error que cometen los estudiantes lo vi en clase y por eso lo hice. Entonces, bueno, su merced igual finalizando dijo que Sí, le podemos enviar la tarea al correo, pero sí son cositas que queda uno ahí claro. como, pero si a mí me ha pasado, ¿cómo me dicen que no? Sí, no, no, no. Y precisamente por eso es que les he sugerido, en verdad, leer muy bien con detalle lo que se debe realizar, pues para hacer un ejercicio adecuado. Entonces, sí, Porque creo es que que- su merced también se llena de trabajo, porque digamos que, bueno, y con otra actividad también me pasó lo mismo, y pues estaría, o sea, doble revisión, entonces digamos que no Ujú. estamos haciendo como el trabajo juicioso, creería yo. Y si es Sí, así, deberíamos utilizar el espacio que hay de la retroalimentación abajo y el decir el porqué de la calificación, porque sí, no lo estamos, o bueno, sí, yo no eso he es tenido lo... la necesidad de utilizarlo, pero entonces si yo le pongo o califico cero a alguno de mis compañeros, pues en la retroalimentación le digo, mira,
acá te faltó Sí, esto, claro, acá lo total. otro, no lo estamos utilizando, entonces es más trabajo para su merced que tiene que volver a revisar y tener que modificar la nota si es que estuvo mal revisado, entonces también tenemos que tener cuidado en eso. Sí, recordemos que pues parte del ejercicio también es eso, ¿no? De tener la posibilidad de evaluar la actividad de un compañero que es una responsabilidad importante y también recibir de los compañeros eso, ¿no? Esa realimentación. Y precisamente también esa fue una indicación que se les dio en las tutorías pasadas y es realizar la evaluación y realizar el comentario, ¿sí? Inclusive si la actividad está bien, pues no sobra, ¿cierto? Colocar el comentario del por qué considera uno que está bien. ¿Sí? Y sobre todo si es incorrecto, o sea, pues le quedó mal y ya punto, no, porque la persona queda, bueno, ¿en qué me quedó mal? No. Em, Particularmente, digamos, la forma en la que se debería evaluar es precisamente eso, se coloca la nota y si se puede puntualmente, ¿cierto? Porque a veces, por ejemplo, si la calificación es de 0,6 significa que algo se hizo bien, pero hubo algunos ítems que no concuerdan. Sí, es decir, en algunas ocasiones dice, bueno, aparece la meta, sí, voy a decir cualquier cosa. Aparece la meta, entonces uno pone sí. Pero cuando uno va a revisar la meta, entonces uno se da cuenta que sí está, pero creo que esa era como la segunda actividad. Entonces, esa meta tenía que aportar a cierto objetivo, ¿cierto? Pero entonces, si yo solamente le coloco no y no coloco la observación, pues el compañero va a quedar con la duda y pues va a pasar esto, ¿no? Que decir, bueno, pero quedé como preocupado, como inquieto o estoy totalmente seguro de que me quedó bien, pero me dicen que no. Entonces, sí, importante ya para las actividades que nos quedan, en el momento de realizar la evaluación, hacerlo pues de esa forma para evitar inconvenientes. Igual lo que les digo, si por alguna casualidad se considera que le quedó súper bien y bueno, creo que es que la mayoría que me han dicho eso me la han enviado y realmente se han tenido que modificar varias cosas precisamente porque no se les ha hecho la lectura a las actividades de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Igual lo que les digo, me la envían, yo no tengo ningún problema. Sacamos el tiempo y se hace la revisión. Bueno, ahora, recuerden que ustedes pueden corregir las actividades, ¿cierto? Y el sistema va a tomar en consideración la calificación más alta. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo sucedió eso en algunas donde la calificación fue de 0,0, entonces se corrige, nuevamente se envía y el sistema automáticamente da como o sea, al reenviarla nuevamente el sistema dice, bueno, esa es como una nueva actividad que se va a calificar y ya la persona que califique esa nueva actividad, pues esa se esperaría que la nota sea mucho más alta. ¿Listo? Entonces, esa es la idea. Bueno, listo. Entonces, bueno, les voy a compartir. Entonces, el tema de esta semana es el de la enseñanza de la geometría. Dentro de los objetivos principales está, bueno, seleccionar el contenido matemático involucrado en el tema de la geometría, definir algunas expectativas de aprendizaje para el tema de geometría, realizar un proceso de búsqueda y concreción de las tareas de aprendizaje para el tema de la geometría. Piense que uno de las dificultades, digamos que se ha observado en general, es poder hacer esa diferencia, ¿cierto? Poder limitar y poder diferenciar entre lo que es una meta, un objetivo y una expectativa de largo plazo, ¿cierto? Y no es sencillo, yo les decía, no es lo mismo que yo tenga en el libro la actividad que tiene por objetivo tal cosa, yo la aplico y llego a la solución, que pensar en una actividad o pensar en un objetivo que pueda contribuir a desarrollar ciertos contenidos. Sí, es diferente y eso es lo que hace que, digamos, que este tipo de actividades sea en cierto modo más complejo que lo que tradicionalmente estamos haciendo. Entonces, precisamente han surgido algunas dudas. Alguien me hablaba al respecto de las expectativas de nivel superior y nivel medio en la enseñanza de la geometría. Me decían
Algo así como, digamos que dentro de lo que se alcanzó a leer, dentro de los videos, eso, pues no quedó tanta claridad respecto de cuáles pueden ser para el tema de la geometría, esas expectativas de nivel superior y de nivel medio, que se pueden abordar en la enseñanza de la primaria, ¿sí? Adicionalmente, hay algunas metas que se han propuesto, pero se han propuesto específicamente para un par de tareas que se han trabajado, donde se muestra el contenido que tienen esas tareas y algunas modificaciones. ¿Listo? Me piden también que hable acerca de la primera actividad, que es de actividad de aprendizaje y evidencia. Creo que es de las primeras que aparecen en la plataforma para esta semana. Y por último, y súper recomendado, pues hablar de la actividad semanal, hablar de la actividad que aparece, se debe trabajar para esta semana y saber qué elementos debo tener presente para poder subir una buena actividad y poder de igual manera darle una buena calificación. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hablarles un poquito de las expectativas de nivel superior y de nivel medio que se trabaja para la geometría, y para ello, entonces nos vamos a trabajar en uno de los mapas conceptuales, me parece, a mi modo de ver, resume, ¿cierto? Este es como el primer mapa. Bueno, entonces, fíjense que debemos tener presente siempre que vamos a proponer alguna actividad, debemos tener en cuenta algunos elementos. Ya hemos hablado sobre algunos elementos que debemos tener previo, ¿cierto? Para poder desarrollar una buena planificación. Y dentro de esa información previa, pues precisamente las expectativas de nivel superior y de nivel medio son las que debemos tener presentes. Digamos que acá nos muestran como un resumen de algunas de las actividades que se proponen en el módulo, pero pues vamos a centrar nuestra mirada. Bueno, nos dicen aquí es para grado tercero, que es figuras tridimensionales. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a desglosar un poquito una de esas actividades, pero acá es donde quiero que nos centremos. Entonces, vamos a ver un poquito en qué consiste eso de las expectativas de nivel superior y de nivel medio para el tema de la geometría. ¿Sí? Entonces, con respecto de las expectativas de nivel superior, fíjese que son esos objetivos macro, ¿cierto? Que para poder desarrollarlos se debe, pues, abordar en cierta cantidad de tiempo, en un nivel amplio, y se debe desarrollar bajo diferentes aspectos de la matemática, ¿cierto? Cuando trabajábamos la parte de los números naturales, de los números racionales, entonces nos hablaban del pensamiento numérico, del sentido numérico y algunos elementos, algunos componentes importantes que debíamos tener para ello. Para el caso de la geometría, entonces, fíjense que debemos tener como principal herramienta estos dos. Entonces, fíjense que es visualización y argumentación, ¿cierto? Es cierto que aparecen diferentes niveles, ¿sí? Pero ya nos hablaban en alguna época de los niveles de Van Gogh, y que dependiendo del nivel o el grado, pues había que tener en consideración ciertos elementos, pero en general para el desarrollo del pensamiento espacial, la parte de la visualización, siendo los elementos geométricos, y la parte de la argumentación son el eje central. ¿Listo? Con respecto al sentido espacial, entonces aparecen estos, pueden ser más, ¿cierto? Pero en general, si yo quiero proponer una expectativa de nivel superior, eh, con respecto a la geometría, pues deberíamos tomar como referente esto, ¿no? Reconocer y representar formas y figuras, conocer sus propiedades, es decir, de las figuras geométricas, identificar relaciones, describir ubicación y trayectoria, aplicar movimientos, ¿cierto? Todo esto en relación con los elementos geométricos. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta es la parte gruesa, ¿cierto? En el momento en que vamos a abordar algunos de los temas, ¿cierto?
Entonces, para que lo tengamos presente. Y algunos componentes. Fíjense que acá nos desglosan otro poquito. Y este es un mapa bastante amplio. Entonces, fíjense que aquí ya nos desbaratan un poquito y dice, bueno, esta es la parte de arriba, está lo relacionado con los conceptos geométricos y abajo lo de las destrezas, lo de la visualización, ¿cierto? Ya es, por ejemplo, cuando se trabaja en el plano cartesiano, cuando hacemos elementos de rotación, de traslación, cómo el estudiante puede visualizar esos cambios en el espacio si se trabaja de la parte tridimensional y los componentes de, digamos, de una figura tridimensional, ¿cierto? Entonces, fíjense que en la parte de la visualización aparecen las imágenes, procesos de visualización, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Norma, levantaste la manita. Sí, Edixon. Sí, señor. Todo eso que aparece ahí, ¿todo eso se debe ver en primaria? Es mi pregunta. ¿En quinto? Fíjate que, sí, ¿Cuarto? fíjate que como estos son elementos generales, ¿cierto? Si te das Sí. cuenta, acá como tal digamos que no me muestran un tema específico. Si me va a entender, fíjate que como en esta parte todavía me están hablando de las expectativas de nivel superior. ¿Cierto? Digamos que esto es lo que debería poder trabajarse, ¿cierto? En algunos o en la mayoría de los temas de la geometría en primaria e inclusive en bachillerato, ¿sí? Ahora, lo que debemos tener presente es que de todo esto vamos a trabajar, ¿sí? Tú dices, uy, claro, uno se sorprende porque todo eso, pues madre, es demasiado, ¿cierto? Uno pensaría que es demasiado, pero digamos que esto se muestra de manera general, ¿sí? Entonces, si toma uno parte de ello, ¿sí? Si toma uno, por ejemplo, si hablamos acá, en esta parte de arriba donde dice conocer sus propiedades. Entonces, fíjate que esto está dado en forma general, pero entonces si ya hablamos de propiedades y nos vamos, por ejemplo, entonces ya nos vamos a un tema específico, ¿cierto? Y trabajamos, por ejemplo, el perímetro y el área de figuras planas. Entonces, tenemos que ver de ahí, de ese tema que es muy específico, ¿cierto? ¿Qué propiedades podemos identificar, ¿cierto? ¿Qué relaciones podemos trabajar digamos, desde ese tema en específico, ¿sí? Entonces, como yo les menciono, digamos que esta es la parte gruesa, ¿cierto? Que me indica que no es solamente un tema, sino que de los diferentes temas que se van viendo a lo largo de la matemática, de la parte de la geometría en primaria, pues esto es lo que, digamos que esos temas van alimentando todos estos aspectos en general. ¿Listo? No sé si me dice entender. Claro, Pues yo veo, Edixon, esto es sí, complejo. A mí se me ha dificultado sí. mucho esto. Son temas complejos y por eso esta tarea yo no la he hecho hasta que usted me explicara a ver Ah, qué bueno. yo tengo que hacer, porque esta parte de la Ok. geometría, igual que los números fraccionarios, duro, duro, duro para mí. Sí, claro, sí, no, obviamente, y más que no es solamente el entender los números, sino ver cómo yo propongo y planteo actividades para poder desarrollarlo, ¿no? Eso lo hace un poquito, eso lo hace un poquito más complejo, en eso sí Pero estamos pues tengo totalmente que de acuerdo. entenderlo, tengo que entenderlo para poderlo enseñar y para poderlo plasmar ahí. Tengo que Claro. entenderlo. Sí, no, lo que pasa es que, digamos, cuando lo vemos desde este punto de vista, digamos que, como yo les indico, esta parte nos indica el grueso, de hecho, digamos, del sentido geométrico, ¿sí? Entonces, evidentemente, si tú dices, oiga, pero es que es demasiado, sí, claro, o sea, la parte de la geometría abarca muchos elementos, ¿cierto? Que acá nos muestra de manera general. Ya si nosotros nos vamos, digamos, en el caso de, digamos, esta es la parte gruesa, ¿cierto? De los elementos para el desarrollo del sentido geométrico,
¿cierto? Entonces ya no lo empiezan a desglosar, él dice, bueno, ¿y yo cómo hago para que los niños lleguen a todo esto? Porque es mucho. ¿Cierto? Puede pasar, yo les digo, puede pasar un año, puede pasar un tiempo mucho mayor y seguramente de todo esto, pues el estudiante puede ir identificando, dependiendo de las temáticas que vayamos trabajando, algunos de estos componentes. ¿Cierto? Seguramente el estudiante llega a quinto de primaria y todavía, digamos, necesita más tiempo para poder identificar algunos procesos, ¿no? Sobre todo la parte de argumentación, ¿cierto? Que es, digamos, la parte más compleja. ¿Qué sucede? Esta es la parte gruesa. Entonces, sí, ya nos vamos, entonces nos vamos un poquito, ya nos vamos a las expectativas de nivel medio, que son como esos objetivos ya más puntuales, ¿cierto? Entonces ya podemos empezar a entender un poquito más, ya tener como una idea más central de las temáticas que vamos a abordar y de la manera como la vamos a abordar, ¿cierto? Entonces digamos que acá, por ejemplo, mm, nos hablan de una expectativa a nivel medio, pero nos hablan de un objetivo, ¿cierto? Que está directamente relacionado con las actividades con el par de actividades que se mostraron a lo largo del módulo de esta semana. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, miren que aquí ya en este objetivo nos dice establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de la descripción de sus elementos, ¿cierto? Entonces, fíjense que este objetivo, ¿cierto? Que si bien se puede lograr a través de un par de actividades, ¿cierto? También debe nutrir algo de esta parte en general, ¿cierto? Entonces, si uno lee, por ejemplo, se dice establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de descripción de sus elementos. Entonces, fíjense que empieza a aparecer cositas, por ejemplo, identificar relaciones, conocer propiedades, ¿cierto? Pero especificando, fíjese que acá ya en este objetivo se especifica, ¿cierto? Un tema particular, que es el de relacionar figuras bidimensionales y tridimensionales. ¿Listo? Ahora, la actividad, digamos, que hay que proponer para esta semana, pues ya va mucho más desglosadita porque, pues la idea es contribuir ya como a una meta que es mucho más puntual. ¿Listo? Jenny, tú tenías la manita levantada. Bueno, no sé si quieres aportar algo. Vi que tenías la mano levantada. Ay, sí, no, no la bajé, era el anterior Ah, que había comentado la profe Norma y tú sí, seguiste. Lo que pasa es que, bueno, uno, o sea, a mí me gusta la geometría, se me hace muy bonita, pero siento que, bueno, ya digamos por cosas institucionales, poco se le da el valor que se le debe dar en el plan de estudios o en el currículo de las instituciones. Y sí sí, total. y en el caso de ella que se siente así, o sea, todo esto se puede ver con los chicos y es de acuerdo a su nivel de complejidad, ¿sí? O sea, tú puedes encontrar actividades para los chicos de primero de cierto tema y actividades para los chicos de quinto y cambias la complejidad y así va avanzando. Y por ejemplo, digamos que uno puede reforzar, digamos, esta parte de geometría con la aritmética también, ¿sí? Ya sea hallando áreas, hallando perímetros, entonces así ya tú ves, ya sea suma de naturales o suma de racionales, y ahí vamos como relacionando esas dos ramas de la matemática, por decirlo así. Sí, sí, Pero sí, mm, a mí me gusta y pues hay cosas que yo, digamos, hasta ahora vi y todo, y yo, ay, qué chévere, pero sí, es bonita. Pero entonces, a la compañera que no se desanime, es bonito, con ánimo. sí, no, digamos que hay que tener en cuenta varios elementos. El primero, sí, evidentemente lo que a veces se comete el error, que aunque la geometría está en los lineamientos y en los estándares está igual, está a la par que la parte numérica, pero generalmente se le da como una prioridad a la parte numérica, por eso de las operaciones, etcétera, etcétera. Fíjense que de lo que nosotros hemos visto, se ha tratado de una buena forma de identificar la forma de transversalizar los contenidos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos el pensamiento numérico, pero
la idea es que ese pensamiento numérico no se desligue de lo demás, ¿cierto? De hecho, inclusive cuando se está trabajando la parte algebraica del álgebra, si uno se sienta, digamos, bueno, ya hablando un poquito más en la parte de bachillerato, eso es la base de la geometría, ¿cierto? Y de hecho el desarrollo de muchos contenidos es a partir de la geometría. Entonces es ver yo cómo hago para ir vinculando cada uno de esos temas, ¿cierto? Aunque a veces dice uno, es que el tiempo no da, o a veces sucede que se le deja al final del periodo un espacito pequeñito para la geometría y la estadística, ¿cierto? Pero pues es tratar de ir vinculando los temas, ¿cierto? No, dentro de la parte numérica, dentro de la parte de la medida, ¿cierto? Y la geometría pues encaja perfectamente en cada uno de esos pensamientos, ¿sí? Otra cosa que mencionaba Jenny que es muy importante y es identificar el nivel de complejidad, ¿cierto? Fíjense que precisamente cuando nosotros estamos proponiendo objetivos, a veces es importante tener presente cuando le dicen a uno tener presente el curso, tener presente los conocimientos previos. Fíjense que de ahí parte el nivel de complejidad frente al que yo voy a trabajar, ¿cierto? En la geometría, por ejemplo, hay temas que de manera recurrente año a año se trabajan, ¿cierto? Entonces hay unos contenidos, por ejemplo, el perímetro. Entonces, el perímetro, ¿cierto? El área. Entonces, en algunos grados, digamos que creo tercero, cuarto, quinto, se trabajan esos temas y es tener presente cuál es el nivel de rigurosidad que le voy a dar primero para que el estudiante pueda desarrollar el aprendizaje en el tema y pues también que sea significativo para él, ¿sí? Una última cosa es de qué manera yo estoy trabajando la geometría, si a través de material manipulativo, si a través de situaciones de la vida cotidiana, ¿cierto? O si me estoy ligando solamente a la parte algorítmica, ¿cierto? Entonces es ver cómo hago para combinar eso, ¿cierto? La parte, digamos, de las situaciones cotidianas es lo que genera a veces digamos, el interés de los estudiantes y que esas situaciones problema, que esas situaciones cotidianas, pues sean pues, del agrado del estudiante y que estén al nivel que los pueda trabajar. ¿Sí? Entonces, importantísimo eso. Bueno, entonces, fíjense que cuando ya me hablan de las expectativas de nivel medio, entonces miren que aquí ya entonces nos dicen, bueno, eso de arriba se ve muy amplio, ¿cierto? Pero acá me dicen, bueno, vamos a empezar a nutrir todo eso que está en la parte de arriba a través de elementos ya particulares. Entonces, fíjense que aquí intencionalmente, fíjense que proponen establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales. Es importante, ¿cierto? De igual manera, hacer todo el esfuerzo por vincular actividades eh, en las diferentes dimensiones, ¿cierto? Generalmente, cuando se están los grados más chiquiticos, pues la parte tridimensional es la que prima, ¿no? El conocimiento de las figuras, de los cuerpos geométricos, etcétera, etcétera, pero ir ligando actividades donde se relacionen las dos dimensiones, la parte bidimensional y tridimensional, pues efectivamente va a generar resultados pues mucho más significativos. ¿Cierto? Si un estudiante conoce el cubo, conoce las características, identificar el área, por ejemplo, de un cuadrado, pues va a ser más significativo y va a ser más fácil de entender, ¿cierto? Teniendo presente que pues, se trabaje desde ese punto. ¿Listo? Entonces, fíjense que como yo les indicaba, digamos, para poder cumplir con este objetivo, ¿cierto? Pues se debe seguir una secuencia de actividades, ¿sí? Depende de hasta dónde se quiera llegar, ¿sí? Digamos, en este caso es establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de la descripción de sus elementos. Entonces, ¿cómo se hace para poder llegar allá? ¿Cierto? Y entonces nos dan unas herramientas. Entonces nos dicen, por ejemplo, representaciones tridimensionales manipulativas. Representaciones planas del objeto tridimensional. Entonces nos dan como ciertas herramientas, nos dicen, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer, cierto? Para poder llegar a cumplir ese objetivo. Ahora, en esta semana, dentro del módulo, nos proponen dos actividades, ¿sí? Y esas actividades nos dicen que al desarrollarlas, pues se va a nutrir ese objetivo.
del trabajo de figuras bidimensionales y tridimensionales. Y nos dan algunas metas. ¿Ven? Aquí entonces ya nos desglosan otro poquito, ¿sí? Entonces nos dan dos metas, nos vamos a centrar en la que está en la parte de arriba, que dice reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo según la disposición de las diferentes caras y aristas y superar dificultades relacionadas con excluir atributos relevantes, la representación del concepto y con el tipo de material que se usa para representar. Entonces nos dicen que esta meta tiene que ver con el trabajo de un cubo, ¿sí? Y nos proponen una actividad, se las voy a compartir rápidamente. Es una actividad sencilla, pero la idea es poder identificar qué es lo que se pretende, si con esa actividad realmente se puede llegar a concretar la meta que se está estableciendo y ver pues de qué manera se puede desarrollar y qué elementos debemos tener en cuenta. Entonces miren que la actividad dice lo siguiente, dice desarrollo plano del cubo. Entonces, la tarea dice, seleccionar cuáles desarrollos planos permiten construir un cubo. ¿Sí? Entonces nos dan diferentes opciones y nos dicen con cuál de ellas será que podemos realizar la construcción de un cubo. ¿Sí? Entonces, en una primera instancia, pues parecerá una actividad relativamente sencilla, pero es ver yo cómo hago o de qué manera puedo hacer que el estudiante desarrolle la actividad, ¿cierto? Y pueda llegar a cumplir con esa meta, que es reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo según la posición de las diferentes caras y aristas, y además superar dificultades relacionadas con excluir atributos relevantes en la representación del concepto y con el tipo de material que se usa para representar. Que esa meta está como, aparecen como tres metas parecidas. Bueno, entonces, fíjense que en una primera instancia, es decir, bueno, me dan esto. Ahora, ¿yo cómo hago para que el estudiante pueda desarrollar esa actividad? ¿Cierto? ¿Qué elementos previos él debe tener? ¿Cierto? ¿Será que le doy material manipulativo o dejo que el estudiante explore por cuenta propia? Fíjese que este tipo de actividades mm, le genera a uno preguntas, ¿no? Bueno, yo qué podría hacer, ¿cierto? Para que el estudiante pueda, en realidad, pues primero llegar a identificar cuál de esos, o si son varios, los que me permiten llegar a la respuesta, ¿cierto? Y qué debo hacer para poder desarrollarlo. Entonces me dicen que, por ejemplo, los requisitos para esta actividad, dice, la noción de cubo y sus elementos, ¿cierto? Entonces, evidentemente, pues, el estudiante debería saber, ¿cierto? Cuántas caras debe tener un cubo, cuántos vértices, cuántas aristas, etcétera, etcétera. Dentro de la formulación dice solicitud de marcar uno o varios desarrollos planos según un criterio. Las imágenes presentadas están conformadas por diferentes cantidades y configuraciones de cuadrados del mismo tamaño. ¿Listo? Materiales y recursos. Entonces, dice material impreso y los útiles del escolar. Y contribución a la meta. Agrupamiento de interacción. Dice trabajo individual del escolar. No hay una interacción explícita y no se describe una temporalidad. Y ayudas. La tarea no incluye ayudas. Entonces, quisiera escucharlos. ¿Ustedes qué le pondrían a esa actividad? Porque yo lo que veo, digamos en ese caso, es, le dan como la hoja, ¿cierto? Y ya. Le dicen, ¿cuáles me permiten construir un cubo? Y ya no me dan nada más. Entonces la pregunta es, usted con esta actividad, ¿cómo haría para que la actividad fuera más interesante? O sea, que realmente el estudiante sí pueda desarrollarla. ¿O será que con el esferito y y el lápiz y la fotocopia, será que él podría llegar a solucionarla? Me gustaría escucharlos. Muy difícil porque no se puede uno como imaginar, a menos que como que lo haga, mucho menos los niños. Sí, perfecto. ¿Listo, María Isabel? Sí, de acuerdo con la compañera, esto tendría que estar acompañado con un material físico para que ellos puedan, bueno, que sea posible,
desbaratarlo, mirar de forma, igual ellos tienen que tener requisitos de saber cómo se conforma realmente un cubo, ¿cierto? Pero el material Sí, manipulable perfecto. es Sí, o sea, es decir, sí, claro, tener un cubo. Sí, claro. Sería parte de las herramientas. Listo, perfecto. Carlos Julio, tiene la Yo tuve la manita oportunidad levantada. de, yo tuve la oportunidad de realizarlo, pegando así como usted dijo la fotocopia y tratando de que ellos cortaran, eh, y eso que estoy diciéndote de niños de segundo, cortaran a ver cómo armaban el cubito. Y de todo lo que he visto de los videos, pues una parte es no darle todo al estudiante, ¿verdad? Es que él también trate en cierta medida de mirar qué posibilidades tiene para lograr la meta, el objetivo de organizar los cuadros para formar el cubo. Lógicamente que no a todos les dio, y al que lo pudo armar, todo el mundo fue a buscarlo, a ver cómo era que lo había armado, y miraban también sus fichas que estaban allí, y lógicamente que lo primero que hicieron fue ir a armar el cubito con las figuras, pero es así como se dice, de cuestión también de error, ¿no? Como Sí, ese sí, natural, permitirles que aprender ellos se es ganar. equivoquen. Sí, Sí, tienes toda señor. la razón. Listo, Carlos, muy bien, muchas gracias. Olguita, Merchan, Buenas tardes, profe, buenas tardes todos. buenas Eh, tardes. sí, comparto lo que dice Carlos Julio y lo que dice Armando en el chat de entregar los diferentes modelos de manera que ellos puedan mirar dónde está el error o más que el error, cuál es el modelo que no cumple como con los requisitos que se necesitan. Y la cooperación de buscar al otro compañero para mirar qué hizo para que le funcionara el modelo o si el modelo era igual al que él tenía. Es como la de comparación y el trabajo cooperativo colaborativo con los compañeros. Perfecto, listo, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Vale. Entonces fíjense que ustedes mismos ya, entre ustedes nos hemos dado las herramientas de elementos que debemos tener presente a la hora de desarrollar una actividad. Fíjense que uno de los elementos que ponen ahí es el trabajo individual, ¿cierto? Dice, o sea, le entrego la hojita y usted mira cómo hace. O sea, digamos que en resumidas cuentas, el estudiante debe generar, que eso está bien. Sin embargo, fíjense que ustedes aportan varias cosas que son importantes, ¿no? El hecho de tener la posibilidad de, sobre todo este tipo de trabajo geométrico, de poder comparar, ¿cierto? El desarrollo que se hace, en este caso ese desarrollo plano, con los demás compañeros, pues permite en cierto modo evidenciar otros puntos de vista, ¿cierto? Y también ir verificando si el trabajo que yo estoy desarrollando, pues se acerca en cierto modo a lo que se está solicitando, ¿sí? Y fíjense que este tipo de actividades y varios de ustedes, inclusive Amanda también nos compartía, es importante que para el estudiante sea real, ¿cierto? Y si se le comparte, si se le pudiera compartir, digamos, esas fichitas, o bueno, o al menos decirle, bueno, puede recortarlas, bueno, qué sé yo, digamos que eso va a ser más significativo, ¿cierto? Y va a permitir, digamos que esa es una ayuda eh, que va a permitir que el estudiante pueda llegar a la solución de una manera, pues primero más creativa y de una manera más significativa, ¿cierto? Y también Carlos tiene algo cierto, pues tampoco se le va a dar todo masticadito porque en cierto modo el estudiante debe sentir la dificultad y de empezar a pensar, venga, pero ¿cómo yo voy a trabajar eso? ¿O será que todos sirven? ¿Cierto? Inicialmente, pues fíjese que como el estudiante ya debe, por experiencia propia, debe conocer las características de un cubo, en un primer momento él puede decir, no, pues simplemente todas esas figuras que tienen seis cuadraditos, pues con todas esas se puede hacer el desarrollo del cubo. Pero digamos que eso es en un primer momento, ya tendría que
ver la manera de cómo va a explorar, ¿cierto? Y de qué manera se va a explorar para poder llegar a la respuesta. ¿Listo? Lisbeth, ¿tienes la manita levantada? Sí, profe, tengo una preguntita, ¿sí me oye? Sí, Sí. señora. Sí, En esta actividad que nos estás mostrando y que los compañeros han hablado, la actividad, la idea de la actividad no es que ellos hagan el cubo, ¿cierto? Porque es que es si que, yo sí, es que digamos recuerdo, como ah, la pregunta que va así, o sea, digamos que la actividad inicialmente está así, ¿cierto? Entonces, porque es que yo digamos que digo parte de desarrollo, ello, sí, muy pensando es bien. que cuando los oigo hablar, que le damos tijeras, que sí, el niño recorta, pero el niño nunca va a poder formar un cubo ahí. O sea, o no un cubo que pueda él formarlo, darle Sí, la forma, pegarlo. porque, O sea, el muy bien, diseño del exacto. plano para que un cubo se realice realmente, le Sí, falta absolutamente porque, todas las claro, porque, pestañas que sí, van porque de hecho, para que sí, lo pueda formar. sí. Porque de hecho, digamos, si uno la ve la actividad así, la pregunta es como abierta, ¿no? Es una pregunta como bueno, que mire a ver de qué manera, ¿cierto? ¿Cuáles son sus recursos para poder llegar a la respuesta? Sí, muy bien. Sí, sino que sí era, mi pregunta era esa, porque pues él dice, selecciona cuál desarrollo de estos planos permite construir un cubo. Construirlo, francamente no van a poder construirlo. Sí, entonces y digamos que ahí radica lo que yo les menciono. Bueno, entonces nosotros, aparte de eso, ¿qué podríamos hacer? Digamos que así, eh, digamos, podría ser, como yo les decía, una actividad como muy plana, ¿cierto? Que de pronto el estudiante, si se lo mostramos de esa forma, habría que ver si el estudiante, si realmente puede llegar a la solución. O venga, miremos qué otros elementos podemos agregarle, inclusive está en el mismo enunciado, ¿no? Inclusive está en el mismo enunciado, ver si realmente sí está bien planteado, si tiene una formulación adecuada para primero llamar la atención del estudiante y segundo, que él tenga una idea de qué es lo que debe hacer. ¿Cierto? Porque digamos que algunos dicen, no, que van a recortar y eso, pero si yo no le digo al estudiante, ¿será que el estudiante por iniciativa propia sí lo va a hacer? O él simplemente dice, no, yo sé que un cubo tiene 6 caras, pues la A, la B, la D y la E ya sirven, listo, porque tiene 6 caras, la otra no porque tiene 7, ¿cierto? Entonces, de ahí precisamente lo que quería escuchar sus opiniones y ver qué otros elementos. Entonces, fíjese que ya aparece que deben trabajar en grupo, ¿cierto? Que esas fichas se le puede facilitar al estudiante para que empiece a manipularlas, que a partir de esas fichas ver si realmente sí se puede construir un cubo de la forma en que están, porque habría que ver si con todas esas formas se puede construir. ¿Listo? Entonces, bastante interesante. ¿Alguien más? Carlos, ¿tú levantaste nuevamente la mano? Sí, maestro, precisamente usted Sí, acaba de señor. decir dos palabras interesantes, o para darle respuesta también a la profesora. La primera, usted acaba de decir explorar. Los niños pequeñitos, pues a ellos sí hay que darles el material manipulable pues, para que ellos exploren eso que nosotros queremos explicarle tan abstractamente el concepto. Y mire usted que cuando estudiamos por allá en algún tiempo, lástima que se acabó eso de razonamiento abstracto, precisamente ustedes que son tan buenos matemáticos, eran esas preguntas donde uno decía, pero carajo, ¿cómo es que es? Porque uno solamente le daban a la figura. Entonces Sí, ahí usted acaba de decir la otra palabra, esa parte de la abstracción y ya para los estudiantes de cuarto, quinto, aún para los estudiantes de bachillerato, pues ellos ya deben claro. llegar a esa complejidad. Pero si en las primeras etapas de primaria, primero, segundo y tercero, aún en preescolar, no les damos esas nociones a nivel manipulable, lógicamente que ellos no van a alcanzar esa abstracción cuando estén en cursos más superiores. Sí, claro. Sí, es que ese es sí, a veces no se les da como tanta posibilidad de que exploren, sino como se va de una vez al punto, ¿cierto? Y a veces se pierde un poco de análisis al respecto. Sí, por ejemplo, otra cosa, ¿y será que todos los estudiantes sí conocen un cubo? Digamos, si partiéramos por preguntando eso,
Y si un estudiante no conoce un cubo, ¿ahí qué va a hacer? Hasta ahí llega la actividad. Porque la primera pregunta que va a hacer el estudiante, venga, ¿y cuál es, qué es el cubo? Entonces, digamos que son varias cositas que debemos tener presente. Voy a darles dos espacios más. Olga, nuevamente, ¿tienes la manita levantada? ¿Tú vas a hacer otro aporte o es de hace ratico? Perdón, profe, era anteriormente. Gracias. Ah, ok, listo. Listo. Y Angélica. Vale, entonces, Angélica, ya. Continuamos porque el tiempo se nos agota. ¿Listo, Angélica? Ah, no, no, creo que no. Creo que ya no. Bueno. Entonces, fíjense que, bueno, ahí en el transcurso del Ay, desarrollo. Ah, es dime. que creo que se me apagó el micrófono por Ah, el... ok, sí, qué pena, es que vi que ya no tenía la manita, pensé No, que era. sí. Ah, ok, Lo que pasa es listo. que lo que te iba a decir era que dentro de las actividades previas, o sea, por eso es importante tener muchas actividades previas y que, por ejemplo, no sea el profe de cuarto y quinto que tome siempre la iniciativa de trabajar, sino incluso desde preescolar. Entonces, por ejemplo, a lo que tú planteabas de si los estudiantes conocen el cubo, en mi caso, yo que estoy en primero, nosotros ya los trabajamos, entonces lo que te decías, las aristas, y una de las cosas que nos ha resultado muy funcional es trabajar como con unas, es que son unas fichas en las que se pueden construir cosas y dentro de eso está el cubo en, tú lo puedes construir en alto relieve, por así decirlo, ¿sí? ¿Serán las Tú fichas multibase? Creo es que que son las sí, fichas pero entonces a multibase. mí se me hace que son como más grandes que las multibase. Entonces, yo me he Ah, ok. encontrado en que ellos mismos lo hacen. O sea, no es que yo les digo como, Sí, vamos a hacer el cubo. No, sino cuando ya y me dicen, mira lo que hice, y hacen un cubo. Y a partir de ahí, entonces podemos empezar a hablar. Ay, ¿y qué otras claro. cosas? Porque en sí mismo las fichas son cubos. Entonces, siempre encontrar como, o sea, uno siempre cree como, ay, esto no está planeado, porque uno es como así, ay, pero esto no lo planeé, sino encontrar como Sí. esos momentos que abren la opción para ir tocando los temas y pues de pronto que el niño que no sepa pues va teniendo como una introducción sin querer queriendo, como dicen por ahí. Sí, claro. Sí, no, y eso, y digamos que dentro de esta actividad sí aparece algo y es que dentro de los conocimientos previos el estudiante ya debe conocer, pero pues digamos que habría que ver si en todos los casos sucede. Pero sí, claro, evidentemente, y ese tipo de fichas, pues más aún. Bueno, entonces parte de los recursos que ustedes mencionan sería esto, ¿cierto? Cómo, digamos, darle la posibilidad, digamos, aquí lo mencionan como por posibles estrategias de entregarle las fichas y ver de qué manera, ¿cierto? En un primer momento sin decirles cuáles son los dobleces o demás, ver si con todos ellos se puede realizar la construcción del cubo, ¿cierto? O simplemente con alguno de ellos. Aquí muestran, digamos, algunas de las fichas, ¿cierto? Digamos la A, entonces fíjese que al hacer los dobleces, pareciera que no nos da la opción, la figura C, que es la que tiene las siete fichas, pero digamos que eso son solo algunas opciones, ¿no? De cómo el estudiante eh, podría realizar la construcción para poder llegar a la solución. ¿Listo? Entonces, pues bastante interesante. Y al final, entonces nos dan como una nueva formulación, ¿sí? Pero fíjense que ahí sí ya, sí, ya ahorita Norma me dice, sí, ya vamos a sacar los 5 minuticos finales para la actividad, no te preocupes. Bueno, y aquí entonces lo que me dicen, bueno, se aplicó la actividad, no sé qué, y lo que hacen es como una nueva formulación, ¿listo? Para esa actividad. Pero entonces fíjense que eso es un ejemplo. ¿Sí? Fíjense que, de hecho, de lo que ustedes mencionan, cada uno tiene como una visión, ¿cierto? De cómo se podía desarrollar la actividad. Inclusive algunos dieron, no, pues inclusive con la misma hojita que yo les doy, pues el estudiante de pronto puede llegar a la solución. Entonces, depende, ¿cierto? De qué manera yo voy a estructurar la actividad y que se le pueda dar una solución. Entonces dicen que se hace como una nueva formulación. Dice, cada una de las siguientes figuras representa
un desarrollo plano. Dice, marca los desarrollos planos que consideras sirven para construir un cubo. Cuando el profesor te lo indique, trabaja con un compañero y explícale por qué seleccionaste las figuras que marcas. Luego tendrás la oportunidad de verificar tus respuestas. Te dicen, bueno, esa otra actividad está como muy sencilla, de pronto no estamos seguros si con esa actividad se puede cumplir con el objetivo, entonces se replantea, ¿cierto? De tal manera que pues ya sea un poquito más significativa, ¿cierto? Ya se habla de trabajar en grupo, de seguir las indicaciones del profesor, luego de verificar las respuestas. Ya habría que ver cómo se verifican las respuestas, ¿cierto? Una forma de verificar las respuestas es realizando la construcción, ¿cierto? Y la otra, pues ya podría surgir más. ¿Listo? Entonces, quería compartirles, digamos que mire que a través de esta actividad, ¿cierto? Entonces se puede llegar a cumplir una meta, ¿cierto? Que era pues eh, bastante amplia, pero digamos que a través de lo que se ha mencionado se podría, ¿cierto? En una sesión de clase llegar a cumplir con esa meta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, sí, efectivamente les voy a compartir para salir de dudas con respecto a la actividad de esta semana. Entonces, permítanme un segundito. Vamos a sacar esto. Entonces, vamos a ver por acá. Voy a calificar. Entonces, vamos a leer qué es lo que nos dice. Vamos a leerlo puntualmente. Dice, el objetivo de esta tarea es mostrar que puedes encontrar una tarea matemática escolar para una meta concreta. Dice, el tema es geometría. La meta a la que debes contribuir con la tarea es. Entonces, puntualmente, fíjense que ya me dicen dos cosas, que me toca encontrar, mire que me están diciendo que tengo que encontrar, ¿sí? Puedo diseñarla o inclusive, pues, podría encontrarla de algún sitio, un libro, bueno, perdón. Y esa tarea debe contribuir a una meta. Entonces, ya me están diciendo cuál es la meta. Fíjese que no hay que poner ninguna meta ni nada. Dice, descomponer figuras planas irregulares en regiones. ¿Listo? Dice, puedes seleccionar una tarea de tu autoría o de un colega, de un libro de texto o de internet. Recuerda siempre indicar la fuente. ¿Sí? Entonces hay que referenciar, si la saqué de internet, entonces referenciar al final el link de donde fue tomada. Dice, después de escribir la tarea, debes redactar un texto en el que expliques por qué consideras que la tarea que presentas contribuye a la meta. Si usas una tarea que encontraste en alguna página de internet, puedes insertar el enlace de la página pulsando sobre el icono de la cadena que se encuentra sobre el cuadro de texto previsto para que escribas tu tarea. Es decir, si la tarea es de internet, entonces uno copia, uno puede, digamos, poner el link ahí, ¿cierto? Que indica, pues uno le da clic y ahí ya aparece. Pues es más recomendable si se puede poner ahí directamente, pues que alguno de pronto le da pereza y, y no la revisa. ¿Listo? Dice, si usas una tarea, bueno. ¿Listo? Entonces, el título, dice cómo enviar. El título de tu trabajo es búsqueda de una tarea de aprendizaje. Debes registrar tu tarea en el cuadro de texto previsto para ello en la sección Mi presentación. Y esto es lo que está. Dice, el texto de la meta de la tarea. La meta, ¿cierto? Entonces, esa ya está. Entonces, mire que lo primero es esto. Entonces, toca poner la meta. Ya está, ¿cierto? Entonces, aquí está la meta. Entonces, eso es lo primero. Segundo, la descripción de la tarea matemática escolar. Entonces pueden ser imágenes, pueden ser, sí, digamos lo que ustedes consideren que sea la actividad, que cumpla con la meta, ¿cierto? Y por último, la explicación del por qué la tarea contribuye a la meta. ¿Listo? Entonces,
Mm, vamos a mirar, venga, les voy a compartir. Ah, ya. Permítame un segundito que creo que tenía una por acá. Sí, ya. Entonces, por ejemplo, esta. Ah, bueno, ahora ustedes me van a decir si corresponde o no, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá. La persona hace lo siguiente. Entonces dice, bueno, entonces recordemos, bueno, también recordemos que en esa meta, ¿cierto? Que es descomponer figuras planas irregulares en regiones, ¿sí? Entonces, figuras planas irregulares. Entonces, no tiene que ser una figura, digamos que en este caso, pues es una figura construida bonita, pero pues no necesariamente. Puede ser un polígono irregular que tenga diferentes formas y eso pues es una figura plana irregular. Entonces nos dicen, la meta, descompone figuras planas irregulares en regiones. Ahora, dice, observa la figura naranja. Dice, está descompuesta en varias partes, ¿sí? Es como un rectángulo, pareciera que está en 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Debes armarla de tal forma que formes una figura irregular, ¿sí? Es decir, con estas fichas las voy a desbaratar y tengo que formar la figura que está en la parte derecha, ¿listo? Que es como un gatico. ¿Sí? Si ustedes lo notan, es el tangram, ¿cierto? No está explícito, pero si ustedes lo notan, es la composición del tangram, que son las 7 figuras, etcétera, etcétera. Ahora, listo. Dice, los estudiantes estarán dispuestos en grupos de 3. Recibirán como material concreto un tangram. No sé, fíjense que aquí ya lo especifican, ya armado con una figura irregular. Ellos deberán en primer lugar identificar las características de esa figura, número de lados, vértices y nombre. Luego la deben descomponer identificando las características de las figuras con las que está conformada. Para finalizar, deberán intentar formar una nueva figura irregular. Entonces, fíjense que ahí ya está la actividad. ¿Listo? Entonces está la meta, está la actividad y ahora la explicación. Dice, la tarea contribuye a la meta, ya que los estudiantes tendrán la posibilidad de identificar una figura plana irregular armada con material concreto mediante otras figuras planas, específicamente el tanque. Al descomponerla, podrán proponer la construcción de otra figura con características similares. Entonces la pregunta es, y de hecho, al hacer la construcción, ¿será que haciendo todo eso vamos a cumplir con descomponer figuras planas irregulares en regiones? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí? Yo creo que sí. Bueno, Jenny Hola, Andrea. es que estoy ahí un poquito confundida. Descomponer figuras planas irregulares. Yo miré esa del Tangram, ¿sí? Para hacer esa actividad, pero yo iba del gato, o sea, yo daría como la figura del gato sin señalar sus regiones y la idea, o El sea, cómo se relieve. el Tangram, Sí, tal cual. sí, bueno, su contorno, por decirlo así. Sí, Y el la idea contorno. ya con el Tangram es que formen esa figura. Entonces ya me fui un poquito más allá y empecé a mirar como por áreas. Entonces uno, digamos que la figura de una casa, que es como lo típico, entonces yo puedo separar la casa ya sea con un rectángulo, un cuadrado y un triángulo y hallar el área Sí. de esas figuras y sumarlos. Pero entonces dije, ahí ya, no, ya cuando tú hablaste dije, no, pero ahí no me están hablando de hallar áreas. No, no, no. Entonces, Sí, no, es simplemente obviamente... descomponerlas. Digamos que es un poco más sencillo. Sí, entonces yo ya iba, o sea, la tarea que yo tengo pensada ya va en áreas. Entonces entonces ya Sí. escuchándote, uy, me tengo que devolver un poquito más. Sí, es Entonces ver cómo se hace la descomposición de la figura. Sí. sería como Digamos que una lo que... actividad de Sí. cubrimiento, de que Sí, le doy la podría ser. figura al Digamos chico que y el... aparte y que cura. Sí, sí, porque entonces digamos si tú partes de la utilización del contorno, ¿sí? Porque digamos que ahí está el gatico, ¿cierto? Pero pues lo ideal sería que no,
pues que estuviera el gatico solo en el contorno y que no se muestre la Los, subdivisión de los, las figuras. creo Claro, que ahí entonces, así se aprovecha más, ¿no? sí, claro, claro, y evidentemente las intenciones del Tangram son esas, ¿no? De hacer la descomposición. Muchas veces se parte del rectángulo del cuadrado, que es lo que digamos en este caso se muestra, pero entonces es tener presente que se desbarata, ¿cierto? Y lo que deben ver los estudiantes no es lo que, digamos, está puntualmente ahí, que es el gatico, aunque depende, porque si, digamos, es con los niños más pequeñitos, digamos, trabajarlo de esta forma sí sería un poco más apropiado en un primer momento, ¿cierto? Porque, digamos, inclusive esa actividad se puede dividir en varios momentos, es decir, bueno, primero entonces le damos este gatico. Y ahí ya tienen las fichitas, es ver cómo la arman. Después, sí ya se les podría dar ya figuras donde sea solo el contorno, pero digamos Ahí que ya entraría depende, lo que hablan de la temporalidad, ¿sí? sí. Ah, sí, bueno, de cuánto tiempo necesito para hacer la actividad, ¿no? Porque a veces, O sea, digamos, lo si que es tú un dices, curso que de, son como momentos, entonces, sí, no sé, puede ser como terminaría siendo como una secuencia como de una secuencia, actividades. sí. Pero fíjense que ahí lo que uno tiene que ver, si se cumple, claro, descomponer figuras planas irregulares en regiones. ¿Sí? Pero creo que sí Deberías, tocaría darle como la, es que ahí leyendo sería, es que, o sea, dice que da el tangram y el gato, es que no alcancé a leer bien. más abajito de los. Espérate. No, entonces no, más arribita. Es ahí, no sé, o fue que leí mal. Más arribita. Ahí. Ajá. Ah, baja un poquito. Ahí. Sí, Ahí, se observa la observa la figura. figura naranja. Yo creo que observa el gato, o sea, la roja, y con estas fichas naranjas, construyela. Con eso Creería se que es como ahí, construye. porque el tangram es un cuadrado, o sea, el tangram sale de un cuadrado, entonces es Sí. O una de un rectángulo. figura regular. Profes, Pues Sí, todo rectángulo, todo cuadrado es puedo, rectángulo, pero puedo hacer, sale, es regular, cosa que la figura del gato es irregular. Entonces, creo yo que era que la roja y con estas fichas armen la roja. No se sé si arme de pronto la. está mal ahí como el enunciado, no sé. profe, qué pena con ustedes. Sí, señora. Ay. Sí, dale, Eh, Carlos, tranquilo. Resulta que pues estuve yo mirando y encontré por casualidad por ahí una profesora de la parte rural. Pues si usted se da cuenta, ese cuadrado que dice la profesora está descompuesto en 5 triángulos, un cuadrado y un paralelogramo, ¿cierto? Sí, Y nosotros lo hicimos, fue igualito, pero lo hice en cartón, hice las figuras con diferentes colores. Entonces, no es sino coger la figurita del gato y mirar, el niño puede mirar muy bien que encontramos cuatro, los triángulos, juego con los triángulos, juego con el paralelogramo para armar la figurita. Es simplemente darle, eh, ¿cómo se diría? Armar la figura desde una perspectiva eh, abstracta, pero yéndome ya a lo concreto. La visión y la voy armando concretamente. Lógicamente que a veces no se logra de un solo totazo, pero queda más fácil armar las fichas en cartón con colores y con esas fichas se puede armar no solamente la del gatico, otras claro. figuras Sí, no, más. esos son, sí. No, y de hecho la estructura, digamos, la estructura del Tangram, pues permite eso, que cada ficha maneje un color diferente, aunque digamos que no es por regla, porque se puede utilizar también de un solo color. De un solo color. La cuestión es que llevar a los niños a, a manipular y a crear la figura y a ubicarla espacialmente que quede exacta a la que nos presenta.
esa es como la intención, ¿no? Cómo los espacios sí se pueden dar con las figuras geométricas y hacer algo que quede armonioso y bien hecho. Sí, no, y de hecho, bueno, sí, no, de hecho eso que dices es importante y de hecho no solamente, digamos que ahí me muestran las 7 fichas, pero digamos que en algunas otras situaciones, por ejemplo, no toman las 7 fichas, sino dicen, venga, ¿será que con la ficha pequeñita se puede armar el gato? Y eso ya es otro, digamos que ahí sí ya depende digamos, del tipo de actividad que se quiera para pues, lograr el objetivo, ¿no? Digamos, de hecho, yo le sugería en numerosas ocasiones el trabajo del Tangram porque, digamos que digamos, acá estamos viendo fichas, composición y descomposición de figuras irregulares, ¿no? Pero pues de ahí para allá hay otros, muchos más temas que se pueden trabajar. ¿Listo? Y la parte digamos, de darle la posibilidad al estudiante que tenga las fichas y tenga solamente el contorno, pues ya lo lleva a que tenga que generar estrategias y generar, digamos, muchas pruebas de acierto y error hasta llegar a la solución, que eso es lo que lo hace interesante o, o desesperante para algunos en ocasiones. Entonces, sí, creo que parte de ese trabajo puede cumplir, ¿cierto?, con el objetivo que nos proponen ahí. Profe, Milena, sí, señora. sí, Milena, sí. sí, profe, yo creo que, digamos, el Tangram, sí, como dice su merced, es tan versátil que, digamos, toca centrarse como exclusivamente en lo que le están pidiendo a uno, ¿sí? Sí, Como a uno le están pidiendo sí. es descomponer la figura, entonces es dedicarnos a eso, a tener de pronto Ujú. la figura, el contorno del gatico, las otras fichas, pero como esas fichas que son de apoyo del Tangram nos ayudan es a descomponer el contorno del gato, ¿sí? Digamos, que Exacto, sí. quede claro desde la tarea. Digamos, yo ahí quitaría la primera partecita, porque esa primera partecita a mí me da la impresión que puede generar el componer y luego descomponer. Y luego el descomponer. Entonces, Sí, como de pronto al escribirlo, ser más puntual en que es descomponer. Lo que vamos a hacer es solo descomponer claro. el contorno del gatico teniendo en cuenta las 7 fichas que nos presenta el Tangram. ¿Sí? Porque como el Tangram es demasiado versátil, entonces nos puede ayudar a diferentes procesos Claro. en la geometría. Yo en un principio para la tarea también había pensado en el Tangram, pero entonces con eso que estaba diciendo me incliné más, fue por el geoplano, en donde también presento el contorno de diferentes Figuras, sí. figuras irregulares y teniendo esa parte física, esa parte concreta, cómo la subdivido en otras figuras, en otras regiones. Entonces, Sí. ¿en cuántos triángulos las puedes dividir esa figura Ujú. irregular? ¿O en cuántos Sí, o tamaños ellos de qué figuras triángulos? utilizan, sí. Exacto, sí, entonces descomponerlo en otras figuritas. Sí, digamos que en el geoplano la ventaja es que también, bueno, se puede profundizar en ese tipo de actividades en el uso de los vértices, ¿no? Entonces lo que dice uno, digamos que algunas actividades es con los cauchitos, bueno, no sé, desde se empieza uno a unir vértices, ¿no? De vértice a vértice. ¿Y cuántas figuras salen? O de cuántas maneras diferentes, porque tú puedes dar una figura, ¿cierto? Y esa figura en un primer momento digamos, se puede separar en 4 triángulos, pero al hacer digamos, otras uniones diferentes ya pueden aparecer otras figuras. Y figúrense que salen, digamos, de ahí ya creo que han salido como varias actividades diferentes de una misma situación. Entonces, lo que se pretende de esta actividad es precisamente eso, que nos vayamos y si es, digamos, digamos que si es gráfico, pues puede ser más representativo, ¿no? Que también tiene algunas en donde la verdad no, digamos, no vean gráficas, entonces a veces uno lee y les voy a mostrar una última y ya se nos está agotando el tiempo.
No se ve como muy bien. Vamos a acercarlo un poquito. Bueno, vemos esta última ya. Chi. Entonces dice, en una hoja en la que se ha dibujado un rectángulo de 6 centímetros por 10 centímetros, un cuadrado y un rombo. Entonces dice, se divide en grupos de 4 alumnos. Dice, propongan formas de recortar cada cuadrilátero en 2 triángulos iguales. Entonces miren que esta es sencillita, ¿cierto? Entonces dicen, tenemos 3 figuras y se propongan formas de recortar cada cuadrilátero en 2 triángulos iguales. Esta es, digamos, es sencilla, pero uno dice, bueno, ¿será que con esa se cumple el objetivo? Dice, una vez realizada esta tarea se tendrá que discutir con todos los alumnos cómo justificar las propuestas y aceptarlas como válidas, es decir, comprobar que en los 2 primeros casos hay una única posibilidad al cortar el rectángulo del cuadrado por cualquiera de sus 2 diagonales. Se obtienen triángulos iguales, con el rombo se pueden obtener 2 tipos de triángulos. Al cortar el rombo por una diagonal se obtienen triángulos distintos a los que quedan formados si se cortan por la otra diagonal. Entonces fíjense que son actividades, y esta sí es puntual, digamos ahí nos dan el sitio, que es tomado de este punto, nos dan la meta y nos dan la justificación. Dice, a través de estas actividades el estudiante tiene la... Perdón, dice, bueno, la justificación a través de estas actividades el estudiante tiene la posibilidad de identificar diferentes formas planas a través de herramientas como tijeras u otros recursos que permitan la descomposición de fibras. Es importante tener presente algunos requisitos que el estudiante debe. ¿Listo? Fíjese que esta pues se ve aparentemente sencilla, pero si uno la analiza, pues cumple con el objetivo que es descomponer figuras planas irregulares en regiones. ¿Sí? Bueno, así, bueno, lo que habría que ver es si lo de la irregularidad, ¿no? Porque si tomamos un cuadrado, Exacto. eso no es una figura irregular, eso sí sería lo que habría que analizar de esta, mm, de esta actividad, ¿cierto? Entonces digamos que bueno, el rectángulo y el rombo, sí serían, de cierto modo, figuras irregulares, habría que ver cómo se modifica para que realmente todas las figuras sean irregulares. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces no es más, ya no le escribí, ya se nos pasó demasiado el tiempo. Pero bueno, importante que tengan la idea de cómo debemos realizar la actividad y también cómo la debemos calificar, ¿cierto? De verificar si realmente cumple con los requisitos. Ah, entonces miren qué es lo que nos dicen. Se presenta la meta de aprendizaje. Se describe la tarea que contribuye. Se presenta la justificación de la manera como la tarea contribuye a la meta. Entonces, fíjese que a veces es importante antes de proponer la actividad, uno lee la rúbrica y decir, venga, si me evalúan, ¿será que sí estaré cumpliendo? ¿Será que no? Entonces, importante tenerlo presente. ¿Listo? Bueno, no es más, y ya creo que no me excedí hoy. Sin embargo, creo que era necesario para poder tener una idea clara y ya hacer la actividad de manera adecuada. Bueno, Carlos, ¿tú tienes la mano levantada o era de hace ratico? No, profe, qué pena. Ah, listo ya. Bueno, entonces, bueno, mañana vamos a compartir nuevamente las notas. Yo la verdad vi en algunos casos que ya van bastante adelantaditos, en otros casos un poco preocupado porque van como que está en blanco todo. Entonces aprovechar estos días, estos días de que hemos estado como en receso obligatorio y tener presente que tenemos una semanita adicional, entonces meterle la ficha, poder adelantar lo que nos hace falta, inclusive si tienen por ahí de los módulos anteriores, hacer todo el esfuerzo para ponerse al día. Si ya adelantaron y tienen alguna actividad que no les han evaluado, por favor, sin problema la comparten en el grupo, que seguramente alguien
nos podrá colaborar o me la envían a mí personalmente al WhatsApp y no hay ningún problema, yo las reviso y coloco las observaciones con mucho gusto. ¿Listo? Y ya nos queda la siguiente semana, 12 de septiembre, ya la última tutoría, ya dentro de 8 días damos por finalizado el curso dentro de la parte de las tutorías, ¿no? Tener presente que ustedes tienen plazo hasta el otro fin de semana, ¿cierto? Creo que si mal no estoy, van a tener plazo hasta el 22, creo que hasta el 22 de septiembre y de ahí ya, creo que sí ya se empieza, ya se envía la información a la Secretaría al respecto de la culminación del, del diplomado por parte de ustedes. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. A partir de ese momento damos por finalizada la sesión del día de hoy. Que tengan Gracias. por resto de aclarar días muy dos. agradables Profe, que les pueda una rendir. pregunta ¿Listo? para que no sea como esto acerca. ¿Puedo trabajar el tangram de corazón? Sí, claro. Claro, porque, y de Listo. hecho ese es más irregular que, es más Sí, irregular que el otro. eso lo pensé. Entonces, claro, sí, Listo. obviamente es más Gracias, práctico. profe.